Espíritu Santo, glorifica a Jesús en esta nación. Glorifica a Jesús, Espíritu Santo, como lo has hecho en Estados Unidos de América. Glorifica a Jesús, Espíritu Santo, como lo has hecho en Israel. Y hoy clamo por nuestra nación, que es el único himno que dice: comprende, Colombia, las palabras de aquel que murió en la cruz. Que oigan los gobernantes lo que dice la palabra, que comprendan las palabras de ese hombre que murió en la cruz, que trajo la paz, que quiero recordar en el nombre poderoso de Jesús, que esta nación no la ha podido acabar nada, ni la guerrilla, ni paramilitarismo, ni delincuencia común, ni corrupción podrá acabar con ella. Nada podrá acabar con esta nación, porque es de Cristo. Y en este momento, Espíritu Santo, glorifica a Jesús. Sean disipadas toda tiniebla que está encegueciendo a nuestros gobiernos. Hágase la luz de Jesús sobre cada gobernante. Que escuchen la voz de Dios y obedezcan por última vez. Porque Dios va a hablar fuertemente a esta nación. Y no será con voz, sino con temblor. Si mi pueblo se humillara y fuera invocado mi nombre, y se arrepintieren de sus pecados, yo sanaría esta nación, dice el Señor. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú dices: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Tú dices en tu palabra que tú eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. En esta hora derribamos argumentos y fortalezas que Satanás ha puesto en gobernantes. Toda corrupción sale en el nombre de Jesús. Padre, y todo aquello que está dando mala información a nuestra nación, se han comido de gusanos como Herodes. Habla a la OMS y sus seguidores. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, va a hacer temblar y quitarlos del medio. Dios, te pido en esta hora, por la sangre de los que murieron inocentemente, Padre, tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Claman los justos y Jehová le oye. Cesa
mortandad y la mala información en nuestra nación. Tú eres el Dios de vida. Y se desata la vida sobre Colombia, sobre Barranquilla, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice: las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. La iglesia es la luz en medio de esta oscuridad. Hágase la luz de Jesús. Padre, te pido que juzgues a aquellos gobernantes en el mundo y en nuestra nación que no han querido oír tu voz. De la manera que el rey de Israel, el rey Saúl, quiso hacer función sacerdotal, tú lo quitaste del medio. La iglesia es la iglesia. Hay reyes y sacerdotes. Reyes, hagan lo que ustedes tengan que hacer, pero la última palabra la tiene el sacerdote de los sacerdotes, Jesucristo de Nazaret. En el nombre que es sobre todo nombre, esta tierra es de Jesús, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. En el nombre poderoso de Jesús, de la manera que Martín Lutero se presentó en la catedral de Wittenberg y puso las 95 tesis, en esta tercera reforma la iglesia será una voz al mundo y de esperanza para aquellos que están perdidos y para aquellos que han sido engañados. Voz de Dios y no de hombre. ¿Quién ha dicho que el mundo es el que dice cómo se adora y se ora? ¿Quién dijo que los gobiernos son los que dicen cómo es que se adora y se ora? Él es el Dios soberano sobre todo gobierno. Gracias por el presidente Trump, que ha sido una voz no solamente en los Estados Unidos de América, sino en el mundo entero. Gracias por Israel y gracias por la iglesia. Israel nunca será borrada del mapa porque Dios lo ha dicho. La iglesia jamás y nunca será borrada. La iglesia por siglos de siglos ha sido perseguida y todavía sigue la iglesia en pie. Hay muchos libros y libros de libros que mueren los autores y ya nadie se acuerda de él. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cada día que pasa, la palabra de Dios es vista y es oída por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, este semestre, pueblo de Dios, este semestre que pasó, gobiernos del mundo,
Desde que empezó este año, ha habido incendios cuando nunca antes, como el de Australia y parte de California. Ha habido terremotos 2 veces en Costa Rica, en Puerto Rico. Ha habido hambre. Tsunamis. Guerras económicas entre 2 naciones poderosas. Ha habido en esta temporada multinacionales quebradas, empresas quebradas. El petróleo llegó a costar menos que una canasta de huevo. Dios está juzgando a la nación. Las naciones enteras tendrán que escuchar la voz de Dios. Gracias, Dios, por tu pueblo que ha intercedido para que se arrepientan. Pero ha llegado el tiempo del juicio. China está sufriendo en este momento, un país opuesto al Dios que hizo los cielos y la tierra. Está siendo sacudida por tormentas e inundaciones, y más de 2 millones de personas están sufriendo. El sur y el centro de China, todas esas penínsulas están sufriendo una grande inundación. Irlanda del Norte está pasando en este momento la crisis más grande de sequía en 44 años. Sin meter las inundaciones que había en Irlanda. Y de ahí pare de contar, que no me da el tiempo para decir todo lo que ha pasado en este semestre. Pero aquí cerca, en Ecuador, el volcán de Sangay, un movimiento fuerte el 9 de junio de 2020, que llegó a paralizar los aeropuertos por la cantidad de contaminación volcánica. Los volcanes están escuchando la voz de Dios, porque la Escritura dice que cuando Jehová mira la tierra tiembla. Y cuando la toca humean, Dios está tocando la tierra. Dios está mirando la tierra. Dios está cansado de la injusticia en este mundo. Los millones de abortos, sangre inocente. Tiene que escuchar el mundo espiritual la voz del Espíritu Santo, y los hombres que se han dejado manipular y controlar por las fuerzas espirituales de maldad, yo declaro libertad ahora a ellos en el nombre de Jesús. Todo aquel que patrocine muertes de gente inocente, correrá su sangre sobre su familia. Dios está juzgando a las naciones.
Bienaventurado el varón cuyo Dios es Jehová. Así dice el Señor. Todavía hay hombres que no han doblado su rodilla ante Baal y sus gobiernos. No es el gobierno quien dice que tienen que hacer la iglesia. Es Dios. Cuidado con el río Magdalena, porque vendrán tiempos de lluvia más fuertes que ningún otro. Pero Dios guardará a sus hijos. Dios está juzgando la ciudad como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Las ciudades están contaminadas y están contaminando a las nuevas creaciones y generaciones. Y dice el Señor: no permitiré más que nuestra generación sea contaminada por la inmundicia, por la inmoralidad, por el miedo, por el terror, por la inseguridad. Porque yo mismo pastorearé la iglesia, dice el Señor. Voz de Dios y no de hombre. Colombia comprende las palabras de Jesús en la cruz, que murió por todas aquellas personas que decidieron entregar su espíritu, alma y cuerpo. Amén y amén. Gracias. Dios habló y te digo: buenos días y vence hoy. Dígale al mundo espiritual: buenos días y venzo hoy, en el nombre de Jesús. Libro de los Hechos, en el capítulo 4. En el versículo 1, pueblo vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de
de que enseñar al pueblo y anunciar en Jesús la resurrección de entre los muertos. Le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolo en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad o autoridad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca de los beneficios hechos en un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó entre los muertos, por el cual ese hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por lo cual los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y ninguno hay otro salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, viendo el de nuevo de que Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, y es notoria a todos los que moran en Jerusalén, en Barranquilla, en Colombia y en el mundo entero. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este hombre. Y llamándole, le intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho, ya que el hombre a quien había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puesto en libertad, vinieron los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra
Y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con de nuevo hable tu palabra, mientras extiende tus manos para que se hagan sanidades en esta nación y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Necesitamos, más de ser llenos del Espíritu Santo, ser bautizados con el Espíritu. La gente se llena del Espíritu, pero Dios quiere bautizarlos con el Espíritu Santo para que hablen la palabra con denuedo y no tengan miedo, sino que hablen la palabra de Dios y se extienda la mano de Dios y haya milagros y señales, no solamente en tu vida, sino en tus vecinos, en tu ciudad, en tu nación. Porque el Dios de los cielos ha hecho esto antes de la fundación del mundo, confirmado en la muerte y resurrección de Jesucristo y dado el poder a la iglesia de Jesús.